A 12 días del 28 de julio, la organización Foro Penal en Venezuela denuncia al régimen de Nicolás Maduro por insistir en una ola represiva contra la oposición. La catalogan como un ataque sistemático, generalizado, de restricciones a las autoridades. La organización defensora de los derechos humanos actualizó el número de presos políticos dentro del país. Ya son 302 personas encarceladas, una cifra que ha ido aumentando en medio de la campaña hacia las elecciones presidenciales. Oliver Fernández en Caracas nos amplía esta información. Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Un total de 122 personas han sido arrestadas en los últimos meses en Venezuela por estar involucradas directa o indirectamente en la campaña electoral. Pero desde que comenzó oficialmente la campaña el pasado 4 de julio, 77 personas fueron arrestadas, en su mayoría dejadas en libertad, pero quienes quedaron en la cárcel están siendo procesados supuestamente por delitos de conspiración. Veamos. Para el Foro Penal, la persecución constituye una política de Estado que atenta directamente en contra de la disidencia. De los 124 detenidos en los últimos meses, 102 han participado directa o indirectamente en la campaña de la oposición liderada por María Corina Machado. Esto refleja un claro patrón de actuación contra activistas, militantes o incluso colaboradores o personas que prestan sus servicios a esta opción política liderada por María Corina Machado y Edmundo González. Destacan que no solo son los arrestos a la disidencia, es que algunos están siendo destituidos de cargos, inhabilitaciones políticas, entre otros. Un comportamiento sistemático que desencadena en delitos de lesa humanidad. Incluyen inhabilitaciones políticas arbitrarias, destituciones de facto, despidos, cierres de locales comerciales en los que se atienden a estas opciones opositoras o incluso actos de amenazas o agresiones muy concretos, muy específicos contra las figuras que de alguna manera representan a esta opción política opositora. Insisten en que se está criminalizando la expresión política en Venezuela. Hay personas incluso que por apoyar, como ustedes saben recientemente, una campaña política, incluso por prestar o por manejar un transporte, un camión, donde las personas que están haciendo la campaña son transportadas y están haciendo pues su gira nacional, etcétera, o sus mítines, estas personas también han sido detenidas, pero que de alguna manera han expresado opiniones en contra del gobierno o simplemente se les han abierto procesos totalmente injustos. El decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la principal casa de estudios del país se pregunta ante las arbitrariedades cómo se puede creer que las presidenciales serán libres. Puede creérsenos unos resultados electorales cuando uno de los candidatos está fuertemente apoyado por todos los poderes públicos ante excesos y arbitrariedades que nadie puede justificar. Bueno, yo más bien invito para que haya legitimidad en esos resultados, que cesen estas arbitrariedades y estos excesos. Para la directiva del Foro Penal, la impunidad no se puede negociar. Esto sobre la posibilidad de una negociación para que Nicolás Maduro entregue el poder. Tratar de plantear en una negociación la posibilidad de impunidad contra quienes han violado los derechos humanos de las personas en nuestro país desde hace tantos años es un despropósito jurídico que podría tener quizás algún matiz político, pero que no puede divorciarse jamás de las contradicciones jurídicas que supondría. Para el Foro Penal es inaceptable que se arresten a las personas sencillamente por ofrecer servicios en medio de una campaña electoral. También aseguran que de haber una negociación con el régimen de Nicolás Maduro, los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Es la información que manejamos desde Caracas. Retornamos a la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. Gracias por la información. En el aquí y el ahora de las comunicaciones, nadie se queda callado. Y casi de forma inmediata se conocen los hechos. A través de las redes sociales se hacen virales los videos. Este, por ejemplo, que voy a presentarles, muestra a un paciente renal, pero no cualquier paciente renal, sino el que trasladó en su moto a María Corina Machado hacia Carabobo cuando cerraron la vía. Denunció el cierre de su negocio por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y por parte de la Policía Nacional. Vean.
En este momento me están informando mis hijos que está la policía cerrándome los negocios porque hice el traslado de María Corina y aquí estoy yo en diálisis. Mira, yo soy paciente renal, vean cómo estoy ahorita, no es cuento. Y asimismo, bueno, voy a seguir luchando por una Venezuela mejor, voy a seguir luchando. Este video apareció en la plataforma de Instagram de Vene Contigo y es una de las personas, una de tantas otras que han trasladado a María Corina Machado en moto o a Edmundo González. ¿Hay derecho a tanto atropello? ¿A violentar y pisotear los derechos civiles de los ciudadanos? Quiero saludar a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, Miguel Ángel Rodríguez. Fue presidente de Costa Rica, fue secretario general de la Organización de los Estados Americanos y pertenece al grupo de expresidentes de IDEA. Gracias por acompañarnos, presidente, en la tarde de hoy. Bienvenido. Dania, qué gusto estar con usted, qué gusto estar con sus televidentes y oyentes. Qué gusto estar con usted en la defensa de la democracia y la libertad de Venezuela. Gracias, presidente. Siempre es un tema que nos convoca, que nos ocupa. Ambos hemos compartido en distintos escenarios internacionales. Estamos a 12 días de ese 28 de julio. ¿Cómo interpreta usted ese acoso a la población civil? Desesperación. También tiene que ser una desesperación, perdóneme qué extraño lo que voy a decir, una desesperación desesperada, porque realmente es casi increíble que a una persona que maneja un camión, que a alguien que les vende un alimento, que a alguien que los hospede en su casa, la respuesta sea encarcelarlo. Sí, es que eso no tiene ningún sentido, ya va fuera de todas las proporciones. Es absurdo, es contrario a todo el sistema de la democracia, es contrario a todos los acuerdos para llevar adelante este proceso electoral en Venezuela, el que 6 de los más importantes dirigentes de las fuerzas de María Corina estén refugiados en una embajada en Venezuela porque son perseguidos políticos y que otros de los altos dirigentes nacionales y de distintos departamentos estén presos desde hace meses. Viene dándose esta persecución. Pero que hayan llegado a este nivel hoy día de persecución lo hace todavía más increíble. Es una muestra de que saben la realidad, conocen las encuestas, saben cómo es la posición de la gente. Y usted sabe, Daniel, yo estuve en las elecciones del 2015 en Venezuela con un grupo de IDEA. Fue la primera misión que hicimos. Y pudimos observar cómo la oposición ganó la Asamblea Nacional, para luego de inmediato ser esa Asamblea Nacional despojada de todos sus poderes, aprovecharse los pocas semanas para el cambio de la Asamblea Nacional, para cambiar el Poder Judicial y poner una cúpula totalmente controlada y dejar inoperante el resultado de esa elección. Pero en aquel momento las fuerzas eran más parejas, a pesar de que se logró obtener 2/3 de los miembros de la Asamblea Nacional. Hoy la disparidad es mucho más grande. Nunca ha existido desde que el señor Hugo Chávez empezó con su participación política una disparidad en contra de ese grupo del nivel que hay hoy día. Y que es el resultado de algo extraordinario en Venezuela, extraordinario, porque el que una mujer haya sido capaz durante tantos años de trabajar reiteradamente visitando su país, manteniéndose junto a su gente, creando un liderazgo tan fuerte que haya sido capaz de traspasarlo a don Edmundo de una manera tan fuerte, tan poderosa. Es muy difícil traspasar los liderazgos políticos y ella lo ha logrado hacer por ese trabajo de una relación casi espiritual, que podríamos decir que se ha creado entre ella y los venezolanos que están en Venezuela, que sufren las situaciones reales de Venezuela, que se quedaron en su país igual que ella, que se ha quedado ahí viviendo y transitando por todos los rincones de su país y yendo ahora con don Edmundo a este proceso electoral
que acaba en 12 días. Y que todos los amantes de la libertad, de la dignidad humana, de la democracia, debemos unirnos en apoyar esta causa venezolana. Presidente Rodríguez, voy a insistirle en el punto, o mejor dicho, voy a volver a él, porque la crueldad, porque no puedo calificarlo de otra manera, la crueldad del régimen en atropellar, en ir por bienes de la gente, es algo incomprensible. Es decir, cerrar un local de unas señoras que venden empanadas, ir por los negocios de quien monta María Corina o Edmundo en una motocicleta. Es que no se justifica este tipo de actuación, presidente. Bueno, a mí no me extraña esa crueldad en medio de la desesperación. Yo soy padrino político de un preso político venezolano, John Jader Betancourt, que está preso porque se tomó una foto y lo condenaron a 30 años de prisión porque estaba en la calle, se encontró 2 líderes de la oposición venezolana en la calle, se tomó una foto con ellos. John Jader tiene 7 hijos, su familia vive a 5 horas de Caracas, 2 de sus hijos tienen discapacidad muy fuerte y han perdido a su padre y su sostén y su apoyo. Entonces la crueldad ha estado ahí hace rato. Pero esto es más que crueldad, que ya venía, es el absurdo. Es el absurdo. Y ese absurdo lo único que demuestra es la impotencia en que están. Hay que pedirle a Dios que los ilumine para que en medio de esto el proceso pueda terminar de una manera adecuada, en que la decisión mayoritaria, tan mayoritaria de los venezolanos, que se va a dar el próximo 28, dé como resultado un camino hacia una vida de libertad y de progreso para el pueblo venezolano. Algo que me llama la atención, sin embargo, es que todo este tipo de medidas, presidente, resulta teniendo un efecto contrario. Es decir, más de 70 detenidos, sí, pero cada concentración es más grande que la anterior, presidente Rodríguez. Bueno, es la maravilla de los venezolanos. Yo siempre he salido admirado del amor de los venezolanos a la libertad y a la democracia. Hay que acordarse, ahora estamos viviendo una época en que en Venezuela se vive muchos años de una dictadura, de un sistema autoritario. Pero Venezuela por muchos años fue el faro que infundió democracia a América Latina. En Centroamérica, el desarrollo de procesos democráticos en Centroamérica se debe muchísimo a los líderes venezolanos que trabajaron desde sus convicciones en traer a estos países el afán porque también hubiera democracia en Guatemala, en Nicaragua, en Salvador, en Honduras, en Costa Rica, la misma Costa Rica. Hace 40 años solo había 3 democracias en América Latina: Venezuela, Colombia, Costa Rica. Sí, es que la vocación de los venezolanos por la democracia está ahí demostrada en esas manifestaciones. Estuvo demostrada en aquella elección extraordinaria de mediados del año 2017, cuando se convocó al pueblo sin escuelas, sin apoyo de la policía ni del ejército, sin apoyo de ninguna institucionalidad, a que fuera a votar para demostrar que no quería esa constituyente espuria que se nombró. Y salió la gente masivamente a votar. Y se organizaron extraordinariamente para hacerlo en medio de las dificultades de organizarse con un sistema tan arbitrario y tan despótico. Ese amor de los venezolanos a la libertad, que hace que 8 millones de venezolanos hayan abandonado su país, que atraviesen el Darién con sus chiquitos, que sufran esas terribles penalidades en busca de libertad y de progreso, y que tengan ahora la chance de buscar libertad y progreso en ese bellísimo país que es Venezuela. Ahora,
Vayamos a otro punto que no quiero dejar de lado. Todo esto ocurre, presidente Rodríguez, frente a la ceguera del Consejo Nacional Electoral, que tendría que garantizar las mismas condiciones para todos, pero no pasa nada. Bueno, sabemos que eso no iba a pasar. Es decir, María Corina y el mundo sabían muy bien que esto no iba a pasar, que iba a ser una lucha en contra de todo el sistema. Pero eso es lo que hace que la lucha se sustente en la participación popular, en esto que usted me decía, Idania, en que cada vez hay más gente en las manifestaciones, en que cada vez se nota más el valor de la gente de salir a manifestarse. Presidente, si Maduro, el régimen, decidiera robarse las elecciones, ¿cuál tendría que ser la reacción de la comunidad internacional? Bueno, tiene que ser un repudio total. Tiene que ser un repudio total. Los países garantes del Acuerdo de Barbados tendrían que ser muy consecuentes con sus reacciones. Y el cerco diplomático comercial al gobierno de Venezuela tendría que ser total. Sí, esto nos obligaría a volver a una situación como la que se vivió un poco allá en el 17, el 18, en el que la comunidad internacional estaba fuertemente clara de que había una situación en Venezuela que no era aceptable. Esto lo haría mucho más inaceptable y esto haría que de una manera u otra el final del régimen se vea cerca. Yo creo que eso es lo que le da fortaleza y esperanza al pueblo venezolano. El calor, el amor que les tiene María Corina y que ha desarrollado María Corina por Venezuela, por su gente, por el progreso, por su libertad, por recuperar lo que Venezuela había logrado construir en democracia, pero también la seguridad de que esto es un movimiento imparable, que ha sido el lema permanente de María Corina y de Don Edmundo. Y dentro de todo este proceso, presidente, algo que no quiero dejar de lado es el papel también de la Fuerza Armada, ¿no? De la Fuerza Armada Nacional en Venezuela. Por cierto, con el que Maduro intenta siempre asustar o crear temor. El papel de la Fuerza Armada, a mi juicio, constitucional, porque están para defender los votos de la República. Sin duda. Y puede serlo. Recuérdese y recordemos 2015. Estábamos allá en Caracas, no nos había querido ni siquiera aceptar la visita las autoridades electorales a los expresidentes que estábamos participando en ese proceso con las fuerzas de la oposición, los presidentes de otros países. Y nos recibió el presidente Maduro en la noche anterior y de ahí salió a decir que iba a aceptar el resultado. Lo dijo en la televisión esa noche. Y las Fuerzas Armadas habían sido muy determinantes para que eso ocurriera. Las Fuerzas Armadas fueron las que tomaron la decisión de que iban a cumplir institucionalmente con su mandato. Y yo no espero menos esta vez. No es fácil para muchos hacerlo, pero la fuerza de la institucionalidad es muy grande. Y yo espero que la institucionalidad del ejército venezolano se imponga. Esperamos todos que así sea. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias, Idania. Y recemos todos, pidámosle a Dios su ayuda para el pueblo venezolano.